Gracias y perdón por el retraso, ¿eh? Muchas gracias. Voy a hablar en español, si no hay problema. Gracias. Bueno, en primer lugar, me gustaría hacer una breve reflexión sobre la posibilidad de levantar el escape clause del Pacto de Estabilidad y Crecimiento esta próxima primavera, a la vista del impacto de la última ola del coronavirus derivada del Omicron y de las perspectivas económicas que pudieran, o del impacto económico que pudiera tener tanto la expansión del virus como las nuevas noticias sobre situaciones más allá de nuestras fronteras. Y me gustaría preguntar a los comisarios si excluyen absolutamente la posibilidad de mantener el skip clause durante un ejercicio más, entendiendo también que una posible revisión de las reglas fiscales previsiblemente no llegaría a tiempo un acuerdo en el Consejo y o en el Parlamento para saber exactamente qué reglas fiscales podríamos aplicar al presupuesto del 2023. Es decir, si no hay acuerdo antes de que la Comisión levante el skip clause, previsiblemente nos iríamos a las reglas previas o nos iríamos a un escenario en el que no sabríamos realmente qué reglas deberíamos aplicar a la espera de un futuro acuerdo, de una futura reforma del Pacto de Estabilidad o del Six-Pack o del Six-Pack, de tal manera que la elaboración de los presupuestos para el 2023 serían notablemente más difíciles. Por lo tanto, excluyen ustedes cualquier posibilidad de mantener la skip clause durante un ejercicio adicional. Muchas gracias. Thank you very much. Now I give the... Muchas gracias. Ahora tiene la palabra la comisión para sus respuestas. Son 9 minutos, empezando por el señor Dombrovskis. Yes, thank you. Muchísimas gracias, de verdad, por esas preguntas. Muchas preguntas, así es que voy a intentar ser telegráfico en las respuestas. En primer lugar, la ejecución del plan de recuperación y recuperación y crecimiento. Hay que llegar a las empresas, a las economías, a los ciudadanos, como se decía. Pero quiero decirles que este tipo de programa se basa en resultados. Es un instrumento basado en los resultados. Es decir, ese dinero se versa cuando se cumplen una serie de objetivos, es decir, cuando los países llevan a cabo la ejecución, la implementación de las inversiones y de las reformas que se han previsto en los planes. La Comisión verifica si es así o no. Y si es así, pues entonces el dinero se pone a disposición. Se basa en resultados este instrumento, se lo decía. Y hay un scoreboard, un tablero de resultados que está a disposición en el que estamos publicando la información sobre el progreso que se hace en esa implementación, en esa ejecución. Otra pregunta de sus señorías sobre la implementación de esas recomendaciones específicas para los países. ¿Cuál es el avance en esa ejecución? Miren, tenemos una evaluación sobre la aplicación acumulada de los países desde el año 2011, desde el que se inventó el semestre europeo. La evaluación que llevamos a cabo es el 2 tercios de los países las implementan. Si se ven el anual, pues a lo mejor el avance no es tan impresionante y no es tan grande, pero todavía queda el margen de mejorar para la ejecución de los países y de estas recomendaciones. Y esa es precisamente una de las razones por las que la financiación de este programa de financiación y recuperación pues está vinculado con las reformas que tienen que ver con la ejecución de estos informes específicos para cada país. Luego, la inflación, ha preguntado ustedes. Pues sí, es importantísimo y he hecho una observación antes. La inflación, desde luego, que es algo que nos preocupa y es algo que tenemos que seguir muy de cerca. Y luego, preguntas bastantes sobre la reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Saben ustedes que acabamos de acabar una serie de consultas públicas en las que hemos evaluado y vamos a seguir evaluando los resultados de estas consultas públicas, y lo que pretendemos hacer es pues tener una guía fiscal, unas directrices
para el año 2023, es decir, el ver cómo a partir de ese año cómo vamos a aplicar esas normas fiscales y cómo lo vamos a hacer en el primer trimestre del 2023 para que se vayan preparando los países en esos programas de estabilidad y convergencia. Hay una serie de propuestas que se van a realizar sobre estos SPGs para que estén preparados para el año 2023 y, de ser posible, que esté de conformidad también y alineado con el ciclo del semestre europeo. Y el ver, sobre todo, cómo podemos garantizar que los países reduzcan la deuda y llevan a cabo lo que es necesario para evitar los crecimientos de precios. Tenemos que ser realistas, por supuesto, y dejar ese margen para el crecimiento, sobre todo teniendo en cuenta las transformaciones digitales y verdes de nuestras economías. Y yo creo que esa cláusula de escape está prevista para el año 2023 también. Y es importante el que lo tengamos en cuenta, porque si la economía ya se recupera y llega a los niveles antes de la crisis, pues hay que tenerlo en cuenta. Pero hay que utilizar ese... son decisiones que se basan en los datos, sin más. Commissioner Gentiloni. Señor Gentiloni. Muchas gracias. Gracias. En primer lugar, por supuesto, vamos a seguir de cerca y a evaluar en el diálogo con el Parlamento la aplicación de los planes, que es fundamental de cara a que se produzca el impacto, mejor dicho, que tienen que tener estos planes en la recuperación de nuestra economía. En lo que se refiere a la decisión de esa primera dinero para España, saben ustedes que esa decisión de ese monto se tomó de una manera muy rápida. ¿Y por qué? Pues porque muchos de los objetivos de ese desembolso primero pues tenían que ver con decisiones y con iniciativas que ya había ejecutado las autoridades españolas, que era legal y que es algo que además otros Estados miembros han estado haciendo. Ahora lo que estamos haciendo es evaluar, o mejor dicho, empezar nuestra evaluación de las nuevas reformas y los nuevos objetivos, hitos, sobre todo, y por supuesto en el mercado laboral, la reforma de las pensiones. Y no voy a entrar en esos detalles porque esas evaluaciones están empezando ahora, pero por supuesto les digo que apoyamos los acuerdos que existen entre los agentes sociales y los distintos actores involucrados. En lo que se refiere a la inflación, a mí me parece lo siguiente. Miren, sí, está claro que tenemos que supervisar muy de cerca lo que pasa con la inflación. Vemos cómo el que se reduzca a aquellos que permiten la inflación, pues se va a ver más tarde de lo que habíamos previsto antes. Pero al mismo tiempo también quiero decirles que no creo que se pueda hacer una comparación de manera automática con los Estados Unidos y la situación en los Estados Unidos y las medidas que las autoridades monetarias están tomando allí, al otro lado del charco, porque estamos hablando no solo de la inflación, que es diferente el porcentaje, sino también los que producen esta inflación es muy distinto en los Estados Unidos si lo comparamos con Estados Unidos. En Estados Unidos es más del consumo. Sobre el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, señoras, señores, yo creo que hemos concluido la consulta pública y lo hicimos a finales del año pasado, del año 2022, y ha habido muy buenas contribuciones, muy buenas ideas, si prefieren, que están ahí a nuestra disposición. Y yo estoy de acuerdo en que existe esa necesidad de mejorar y afinar nuestras normas fiscales y que estén más a la altura, o sea, más aptas de lo que necesitamos ahora para transformar ese rebote de nuestras economías para que sea más sostenible, más duradero y una economía más sostenible, por supuesto, con estabilidad. Nos parece que es importante. La escape clause.
esa cláusula de escape va de la mano de una definición, es decir, en caso de que haya grandes problemas económicos y no podemos excluir el que haya esos problemas grandes económicas, pero de momento estamos saliendo de esas situaciones económicas tan graves, así es que lo que tenemos que hacer es garantizar certeza y claridad a los Estados miembros y a los gobiernos de los Estados miembros a través del debate que llevamos a cabo y a través de los acuerdos sobre las futuras normas fiscales y no evitar, por supuesto, y si no tenemos una nueva catástrofe, pues no hacer que se retrase esa cláusula de escape general. Tenemos que alinear nuestras normas fiscales y hacerlo de manera célere, es decir, preparados para el año 2023. Gracias. Thank you very much. Gracias a usted. Y ahora la palabra la tiene Nicola Schmidt. Okay. Muchas gracias, señora presidenta. Quiero centrarme en la pregunta del lugar de la dimensión social en el semestre. ¿Qué pasa con esta dimensión social y en el RFF? Yo creo que estamos de acuerdo entre ese vínculo que existe entre la dimensión social o aspecto social y las resiliencias de nuestra economía, de nuestras sociedades. Por ello, las inversiones sociales son fundamentales en este sentido. Y vemos, dicho sea de paso, que en los planes nacionales el 30% más o menos de estos son inversiones sociales en la educación, en la salud, sanidad, en unas mejores infraestructuras sociales. Y yo creo que esto es fundamental en el contexto de la recuperación. Y ahora tenemos un instrumento muy fuerte para hacer un seguimiento del scoreboard, ese tablero social, para precisamente evaluar cuál es el impacto de estas medidas en la inversión. Sobre taxonomía, miren, tenemos un informe intermedio, el primero, muy positivo sobre la introducción de taxonomía social. Y ahora lo que esperamos es el último informe del grupo especializado. Y basándonos en ese informe de este grupo, pues la Comisión va a hacer una serie de propuestas. Les recuerdo que el plan de acción también se menciona, y está ahí el tema de la taxonomía social que aparece ahí, y tenemos que ver las necesidades enormes que existen en las inversiones sociales. Por ello yo creo que es una inversión importantísima, un aspecto importantísimo para promover este tipo de inversiones. Gracias.